Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema maravilloso, es el plan de salvación o el plan de la salvación. Por favor, toma tu Biblia, prepara tu corazón, ponga tu atención aquí en la pantalla y vamos a reflexionar en un tema realmente maravilloso. El texto bíblico es San Juan capítulo 3, versículo 16. Escrito está: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Bueno, ese es un texto maravilloso. Nosotros vamos a concentrarnos aquí para una reflexión acerca de este versículo y después vamos a hacer un análisis más profunda del tema general. Bueno, el texto dice: porque Dios, o porque de tal manera amó Dios al mundo. La expresión tal, porque de tal manera amó Dios al mundo, significa que ese es un amor maravilloso, profundo, que no se puede medir, que no se puede calcular. El amor de Dios es algo tan profundo, tan maravilloso, que el ser humano no alcanza a entender totalmente. Por eso la expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo es todo el planeta, son todos los seres humanos. Eres tú y soy yo. De tal manera amó Dios al mundo. Y dice que dio a su Hijo único. O sea, el Señor regaló, donó e envió a este planeta su único Hijo, lo que Él tenía de más precioso en el cielo. Envió su Hijo único para que todo el que crea en Él, o sea, es necesario creer en Cristo, no perezca. O sea, el plan de Dios es que nosotros no perezcamos. ¿Por qué? Dice el texto: para que tenga vida eterna. O sea, el Señor desea que alcancemos la eternidad. Aquí está entonces un resumen del plan de la salvación. Pero viene una cuestión. ¿Desde cuándo existe ese plan de salvación? Bueno, desde siempre, porque Dios siempre se ha preparado. El Señor nunca se encuentra despreparado, siempre está listo el Señor. Y cuando el ángel rebelde se rebeló contra Dios en el cielo, y el Señor lo expulsó juntamente con sus ángeles malos, entonces el diablo vino a este mundo con sus demonios y ellos organizaron un plan para llevar a Adán y Eva al pecado. Y lograron. Adán y Eva pecaron. Así que el pecado, cuando entró en la vida de los dos primeros seres humanos, consecuentemente el pecado entraría en la vida de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Adán y Eva. Somos descendientes de Adán y Eva. Consecuentemente, al nacer, nosotros ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. El pecado está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, porque somos hijos de Adán y Eva. Entonces nosotros sabemos que el pecado tiene una paga. La paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, ¿qué pasó? El Señor reveló un plan que ya tenía. Su plan de salvación era el Señor mismo iba a morir por nosotros. O sea, Dios tomó la decisión de reemplazar al ser humano, de morir en nuestro lugar. Y entonces este plan de salvación pasó a ser revelado al ser humano poco a poco, de manera que el ser humano podría comprender. Por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando el Señor mata el corderito y usa su piel para hacer ropa para Adán y Eva, este corderito muerto y su piel como ropa era el mensaje del plan de salvación. El Señor estaba revelando al ser humano que tenía un plan para salvar a los seres humanos. Después de ese episodio interesantísimo y profundo, nosotros podemos ver el Señor revelando su plan en otros episodios, como por ejemplo cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado. Viste que este plan, o sea, este acontecimiento, este episodio, cuando Abraham lleva a su hijo único para ser sacrificado, entonces ahí estaba este plan de salvación, o sea, Abraham representando a Dios y Isaac representando a Cristo Jesús. El padre estava entregando su hijo único para morir. Solo que quando Isaac estava para morir, apareceu um cordeiro, ¿te acuerdas? E este cordeiro que aparece reemplaza a Isaac, mostrando claramente el plan de salvación.
Ou seja, cada episódio bíblico do Antigo Testamento era uma forma divina de revelar a todos nós o plano de salvação. E assim nós seguimos analisando os acontecimentos do Antigo Testamento, como por exemplo, o momento em que o Senhor usa Moisés para sacar su pueblo da esclavitud egípcia. Ou seja, esta situação de esclavitud em que vivia Israel era uma representação da esclavitud do pecado que todos os seres humanos vivimos. E neste caso, o Egipto representa a estratégia do mal para esclavizar a los seres humanos en el pecado. E Moisés, instrumento de Deus para sacar o pueblo de la esclavitud, era um tipo de Cristo, representava a Cristo que vendria para salvar-nos de la esclavitud del pecado, la esclavitud del diablo. ¿Viste? Então, este acontecimento era também uma forma divina de revelar seu plano de salvação. E quando Israel sai da esclavitud e empieza a caminhar por el deserto em direção à terra prometida, esta caminata representa nosso caminhar com Cristo, quando lo aceptamos como Salvador personal. Aí seguimos caminhando por el deserto de la vida rumbo a la terra prometida. E quando eles entram em la terra de Canaã, isto significa que um dia, muito pronto, nós também, por la graça de Deus, por la sangre de Cristo, nós vamos entrar em um novo cielo e uma nova terra, que é a Canaã celestial. Então, este episódio, este acontecimento, era uma forma divina de revelar seu plano de salvação, ok? E nós poderíamos seguir contando as histórias do Antigo Testamento como uma forma divina de revelar su plano. Só que vou a mostrar uno mais, que é o santuário. O santuário do Antigo Testamento, ¿te acuerdas? Quando Moisés construiu um santuário sob a orientação divina, tinha o pátio, o santo e o santíssimo, e allí tinha um ritual do santuário que era matar um cordeiro, matar um animal. El pecador arrependido confessava seus errores, seus pecados ao Senhor, pedia perdão ao Senhor e havia uma transferência de seus pecados, de sua culpa al animal, al corderito. E então este animal era muerto em lugar del hombre que estava arrependido. Ou seja, o animal que era inocente morria em lugar del hombre que era culpado, que era pecador. E este claramente é um mensagem do plano de salvação, ou seja, um dia Cristo ia morrer na cruz em nosso lugar. Cristo era inocente e nós somos que coisa? Somos culpados. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus inocente, morreria em nosso lugar. ¿Está bem? ¿Está claro? Bueno, então todo o ritual do santuário, o sacerdote, o sumo sacerdote, todo o que passava allí, era uma forma divina de explicar-nos e revelar-nos em los mínimos detalles o plano de la salvação. Impressionante, ¿no? O cuidado de Deus. E finalmente as profecias messiânicas se cumpriram. E Cristo vino a este mundo, nasceu de Maria e viveu por este mundo por 33 anos e meio e finalmente morreu na cruz. Quando Cristo muere na cruz, Cristo estava dando-nos la salvación, o sea, la muerte de Cristo, la sangre derramada, su sepultamiento, su resurrección, garantizó a cada uno de nosotros la salvación eterna. Y con esto Cristo derrotó el diablo, derrotó el mal, derrotó la muerte, derrotó la sepultura, derrotó todo el mal y venció. Así que la victoria de Cristo es la nuestra. La vida de Cristo es nuestra. La bendición de Cristo para nosotros es tener vida eterna. Así que se cumplió claramente el plan de la salvación. Alabado sea Dios. Aleluya al Señor. Y ahora sí, nosotros podemos volver al texto bíblico para leer una vez más. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Viste que el texto pasa a tener un otro sentido ahora. Pero voy a leer por tercera vez y ahora tendrá un sentido más personal aún. Mira, cuando dice aquí, dice, amó Dios
al mundo, nosotros vamos a reemplazar la palabra mundo por nuestro nombre. Yo voy a poner mi nombre y usted va a poner su nombre. Y así vamos a ver cómo se queda el texto. Sería así, más o menos. Porque de tal manera amó Dios a Luis, que soy yo, o a María, o a Antonio, o a Pablo, o a Roque, ¿ok? Aí, ponga tu nombre, vamos a ver cómo se queda. Porque de tal manera amó Dios a Luis, que dio a su Hijo único, para que, si Luis crea en él, Luis no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén, amén y amén. Extraordinario. Así que hay que leer poniendo tu nombre, ¿está bien? Que Dios te bendiga. Cristo te ama mucho. Tiene un plan maravilloso, ese plan para ti, de salvarte. Entrega tu corazón al Señor. Acepta a Cristo como tu Salvador. Yo ya acepté a Cristo, pero levanto mi mano otra vez para confirmar que yo acepto a Cristo. Si usted ya lo aceptó, levante la mano confirmando esta aceptación. Y si todavía antes no tenía aceptado a Cristo, acéptalo ahora como tu Salvador personal. Levanta la mano. Muy bien. Y frecuente una iglesia adventista del séptimo día. Busca al pastor, frecuente la iglesia, prepárate, nazca otra vez. Y prepárate porque Cristo muy pronto vendrá para buscarnos. Vendrá en las nubes de los cielos para buscarnos. Amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje. Gracias por tu misericordia. Gracias por el plan maravilloso de salvación. Senhor, em tus manos eu entrego minha vida e entrego a vida desta pessoa que ora comigo. Que quando venga Jesus, que nós outros, eu e meus amigos deste canal, estemos preparados para a vida eterna. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendiciones. Por favor, se lhe gostou o vídeo, envíalo a um amigo ou a seus amigos. E por favor, haz clique dizendo me gusta. Haga tus comentários e, por favor, torne-se membro deste canal oficialmente. Gracias, bendiciones e nos vemos no próximo vídeo por la gracia del Senhor. Amém.